Bueno, y la siguiente nota va a ser una charla con Hernán Ingelmo. Ingelmo es licenciado en teología, es un hombre que ha estado muy cerca de don Jaime de Nevares en la Iglesia Católica, también del Padre Juan. Está por publicar un libro, de hecho, del cual vamos a hablar en un ratito sobre don Jaime. Y además también es director de coordinación institucional e inversión social allí en UFLO. Así que vamos a hablar de varios temas, fundamentalmente de lo que significó, de lo que significa para el mundo la partida del Papa Francisco. Hernán Ingelmo, gracias por atendernos y por estar en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. ¿Cómo estás? A Santiago, bueno, un saludo, un placer también estar con ustedes, un saludo a todos quienes acompañan este programa también. Y la verdad que muy bien, conmovido por la partida de Francisco, también porque es un momento para hacer como algunos balances, algunas Ujú. miradas en relación a su pontificado, a su desarrollo en la iglesia y la verdad es que ha tenido un lugar destacadísimo, destacadísimo en el ejercicio de su pontificado como obispo de Roma. Hernán, a ver, yo voy a arriesgar una teoría, vos me la vas a corregir. ¿El Papa Francisco es un papa, podríamos decir, tercermundista en la iglesia? ¿Fue disruptivo, si uno se quiere, si se permite, siendo más progresista que lo que venía haciendo la iglesia hasta ese momento, o no es por ahí? Bueno, intercambiemos, no es que te voy a corregir, digamos. Por Es favor. sí un poquito como teólogo mi métier, digamos, analizar. Evidentemente, Francisco ha sido un obispo que ha generado muchos cambios en la iglesia, sobre todo muchos hacia adentro, que Ujú. quizás desde Argentina no logran visualizarse. Vos sabés que yo estuve estudiando varios años en Barcelona y tengo allá muchos amigos y conocidos, también he estado en Roma y la verdad es que Francisco a nivel mundial ha tenido un impacto inmenso dentro de la iglesia. Ujú. A algunos les ha gustado menos, a otros les ha gustado más. Evidentemente, como él dice, se escucha estos días en las entrevistas cuando, cuando él asume como papa, un cardenal le dice no te olvides de los pobres. Él no se olvidó de los pobres y ese fue un norte clarísimo en su pontificado. Ujú. Y también él básicamente entendía el poder y ejerció el poder. Eh, Quizás ahí el poder lo ejerció como servicio, la política como el grado más alto de la caridad, es una frase de Pío XI esa, Ujú. pero que él, digamos, la caridad es el estar en favor de los demás, el estar en favor de los demás colectivamente, y eso es la política, Ujú. ese, por eso se dice que es el grado más alto de la caridad, la política, el estar por el bien común. Y él tuvo preocupaciones por la paz mundial, por la casa común. No lo tildaría como un obispo del tercer mundo. Bien, Originalmente viene del tercer mundo, claro, claro. claramente. Políticamente, él no se identificaba con la teología de la liberación. Estos ya Ujú. son filigranas, digamos, más internas de la iglesia. Sí. Él teológicamente se alineaba en lo que se conoce como una corriente de la teología del pueblo, que es toda una línea que Lucio Gera, un teólogo de Buenos Aires, acuñó en los años 60, 70 y que fue muy potente. Y en ese sentido, claramente lo que sí Francisco, en este sentido Jorge Bergoglio, él entendió que estaba en una organización política, él era jefe de Estado Ujú. también. Claro. Quizás ahí lo que hay que entender es la complejidad que tiene la Iglesia Católica, que además de ser una institución religiosa, es una institución política. Bueno, hay evidentemente como distintas líneas dentro de la propia iglesia y Francisco representó a una línea que a todos nos llamó la atención, acostumbrados tal vez a una iglesia más ortodoxa. En este sentido sí se puede decir que hay un antes y un después de Francisco o todo puede volver
a foja cero en materia de las posiciones conservadoras tradicionales que tenía la Iglesia antes de su papado? Mirá, por eso depende de dónde lo mires. La iglesia es una comunidad compleja que no es Ujú. solamente la jerarquía. Bien. Lo que hizo Francisco, como don Jaime, quizás a nosotros neuquinos no nos impacta tanto la figura de Francisco, como por ejemplo sí le impacta a otros amigos conocidos, que tengo en la iglesia, en España o en Cataluña, porque sus propuestas legitimaron muchas prácticas que hoy ya están vigentes en la iglesia y que los fieles católicos están pidiéndole a la jerarquía que eso cambie. Ujú. Eh, Esto explica también por qué hay transiciones de fieles hacia las iglesias evangélicas o a dejar de adherir a la Iglesia Católica para no tener ninguna adhesión, pero sí tener una profunda vida espiritual. Y yo creo que una de las grandes cosas, tuvo un gesto, Francisco, que fue inaugurar la Universidad del Sentido. Sí, Pero recuerdo, más sí. que como gesto, él reconfiguró sentidos Ujú. dentro de la Iglesia Católica. Entonces, con todo el tema de eh, el medio ambiente, con todo el tema de la casa común, con todo el Sí. tema de la relación con aquellos que no, inclusive, responden a los criterios o valores de la religión católica, como son divorciados o Ujú. con personas de otros géneros. Él tuvo una actitud amplísima. En ese sentido, él es más un reformador que un revolucionario, porque hubo temas que él no quiso tratar, Sí. o que los trató, perdón, los trató, pero no los definió, sino que abrió el juego al diálogo, a la Ujú. inclusión, a decir, bueno, esto lo tenemos que cambiar. Y en ese sentido, Francisco, eh, en algún momento, entre algunas iglesias, como ejemplo de Austria y Estados Unidos, se Sí. hablaba de cisma, ¿viste? De una Ujú. posibilidad de ruptura, y Francisco hizo ingentes esfuerzos, inmensos esfuerzos para que estas transformaciones se vayan planteando, se fueran dialogando dentro de la iglesia sin que hubiera rupturas. Siempre priorizó la unidad, Ujú. Francisco, y eso también Dentro él de lo la dice en Iglesia. sus discursos. ¿Qué relación tuvo con el poder político en general, ¿no? Con los grandes líderes del mundo provenientes de la política, no necesariamente de la iglesia, que entiendo que debe ser un equilibrio muy complejo también, es decir, cómo se va posicionando la iglesia frente a los grandes decisores del mundo, ¿no? Bueno, él tuvo posiciones muy claras. Primero, no solamente frente a los jefes de Estado, pensá Ujú. que fue al Capitolio, Sí. habló de los migrantes, fue al Muro de los Lamentos y estuvo con un rabino y un imán, Ujú. digamos, rezando allí. O sea, habló a los tecnócratas, a los dueños de la informática para decir, no sean tan amarrocadores. O sea, Sí. hay poderes políticos y hay poderes fácticos. Y Francisco abordó y plantó posición. Digo, tuvo una clara posición frente a Gaza, poniendo una imagen en el pesebre, digamos, de alguien con una representación muy cercana a Palestina. Eh, ha tenido intervenciones clarísimas por la paz, Ujú. y en ese sentido, ya te digo, él entendía el poder y lo jugaba bien en el sentido no en su sentido personal, sino de la construcción de comunidad, de humanidad. Por eso hay algo muy interesante, que hablas con mucha gente, y lo vamos a ver estos días durante su despedida, que Sí. lo siente muy cercano a Francisco. Era un tipo que podía estar con los grandes Ujú. presidentes y a la vez te contestaba cartas. Claro. Todo el mundo te dice, bueno, en mi caso yo le escribí una carta, él me contestó de puño y letra, o Mirá. sea, Ujú. y eso lo vas a escuchar ingente, o sea, vas a escuchar un montón de gente
Y yo creo que en eso se parecía mucho a Jaime, ¿viste? O sea, Ajá, los tipos bien. podían estar en los grandes temas, pero cuando estaban con vos, aunque fuera un tema chiquito para él, Ujú, era el tema más importante y te lo hacía saber. Acá acompañó muchísimo, por ejemplo, me consta la hermana Mónica con todo el tema del trabajo con las personas trans. sí. Él estaba al tanto, acompañando, y eso era súper disruptivo y se sufrían muchas presiones internas de la iglesia de cómo van a estar trabajando con esa gente. Ujú, Y sinceramente él acompañó y acompañó, no solamente como Bergoglio, sino sí. también como Francisco. Se dio en este proceso también un fenómeno extraño. Los que no tenemos formación religiosa o no pertenecemos a la iglesia, nos sentimos más cerca del Papa o sentimos que la iglesia no necesariamente era la imagen que muchos teníamos antes, es decir, es un Papa que le hizo llegar también el catolicismo a mucha gente que antes no lo profesaba o que antes estaba distanciado de él, ¿no? Me parece que hubo algo de eso. Claramente, es como la gente que iba a escuchar a don Jaime a las homilías de la catedral y no Sí, era católica, claro. porque estas personas hablan al corazón de la gente, hablan directamente desde la humanidad, desde los valores y desde los núcleos de sentido. Uno puede adherir a una creencia religiosa o no. Ahora, Ujú, uno tiene núcleos de sentido. Para uno, por decirte, en nuestro contexto, los amigos son importantes. Bueno, para Jesús eran muy importantes, yo los llamo amigos. sí. Y él hablaba eso. El tema de la unidad es un tema importante, el que nadie se Ujú, salva solo. O sea, son núcleos de sentido que trascienden cualquier religión. claro, Por eso claro. Francisco permeó esos núcleos de sentido. La casa, el cuidado de nuestro planeta, que es la única casa que tenemos, eso digamos, es un tema que le sirve a todo el mundo. Y además hizo un gran esfuerzo por transformar su propia familia en la Iglesia Católica. Ujú, Aún con todas las limitaciones, él concretamente eh, ayudó a ordenar, fue el primer papa que mostró los números del Vaticano, claro. puso en cargos Ujú, estratégicos a mujeres, conformó un sínodo para generar un diálogo donde todos se sentaban a la mesa a opinar y no era solamente de obispos. ujú, Eh, a muchas órdenes muy conservadoras les dijo, necesitan reformarse, necesitan ser más claros y transparentes. bien. Y te diría, mira, hay gestos, ¿no? Algunos dicen, no, era un papa populista. ¿Cuál es la diferencia entre coherencia y populismo? Yo te lo describiría en sus zapatos. Ujú, Viste que Francisco, cuando los papas, bueno, tienen una, podríamos decir, una ropa sí. propia, digamos así, de su cargo, y se hablaba de los zapatos de $2.500 que usan los papas. Ujú, Francisco fue con sus zapatos de Buenos Aires y nunca se los sacó, como Jaime usaba los bolseguíes. Ahora, ¿qué le cambia al Vaticano $2.500 o $300? Nada. ujú, Ahora, lo que él estaba diciéndole a sus hermanos es, muchachos, bájense de las Ferraris. claro. Muchachos, salgan de ser príncipes de la iglesia. Eso así se los llama a los cardenales. Ujú, Ustedes tienen que ser pastores con olor a oveja. Entonces, eso quizás acá nosotros no lo vivimos, no sabemos lo que es un príncipe de la iglesia, que llegue un obispo con custodia o que llegue un obispo en un auto de alta gama, sí. porque a Jaime lo vimos en su F100, digamos así. Eh, ahora, o lo hemos visto a Bergoglio andar en el subte. Sí. Ahora, en ese sentido, él tuvo una coherencia en eso. Y eso fue lo que creo que la gente que aún no es católica percibe. Te quiero dejar esta imagen. Si vos vas a una iglesia, vas a ver vitros, los vidrios, ¿viste? Ujú, De sí, sí. colores. Estos vidrios de colores dejan pasar la luz. En un Ujú, ámbito como la Catedral de Neuquén, que sí. puede ser oscura, y llenan de luz
y de una tonalidad particular, porque cada vitró tiene su color. Ujú, Bueno, yo creo que Francisco transparentó a Jesús de Nazaret de una manera ujú, muy pristina, muy clara, con algunos valores, sabiendo que él, como él mismo decía, yo soy un pecador, ¿eh? ujú, O sea, y ha tenido, y yo he tenido diferencia con él, y hemos, digamos, y él, como todo, como ser humano. Ahora, aún con todo eso, él ha dejado transparentar el mensaje de Jesús de Nazaret. bien. Y eso la gente se lo valora. La gente no solamente católica. Ujú, Por eso en ese claro. sentido ha sido como coherente. Hernán, varias veces nombraste a don Jaime. Entiendo que trazás un paralelismo entre varias de las cualidades del papado de Francisco y lo que fue para todos aquí don Jaime, no solamente para la región, para todo el país. Contanos un poco cuál sería ese paralelismo y de paso nos adentramos en este trabajo que has hecho y que estás publicando de don Jaime. Bueno, hace unos cuantos años dediqué unos años a hacer una tesis sobre don Jaime a partir de sus manuscritos. Nunca la había publicado, Ujú, nunca la publiqué. Este, y después en estos tiempos reflexioné y me pareció oportuno publicarla ahora. bien, Y digamos, el libro que va a estar para esta semana, digamos así, estás tenés una primicia, digamos así. muy bien. Esta semana entonces Este, en librería, si Dios quiere, Se llama Con sabor a evangelio. bien. Eh, Elegí esa frase porque esa frase la escribe don Jaime en una de sus homilías. Digamos, si tiene algo de bueno el libro es que tiene textos inéditos de don Jaime, que don Jaime escribía para poder dar sus homilías. Y Bien. entonces yo hice mi tesis de licenciatura en teología sobre esos Ujú, escritos, sobre las homilías de don Jaime, tratando de buscar los núcleos centrales de su mensaje. Y bueno, y entonces no la publicaba, pero hasta que encontré esta manera que era, bueno, voy a poner los textos tal cual de don Jaime y que la gente lo lea a don Jaime, no me lea ujú, a mí. Entonces, esa frase, vida con sabor a evangelio, la encontré leyendo Fratelli Tutti, que es una encíclica, hermano de todos, que hace Francisco, y en la primera página Francisco pone eh, una vida con sabor a evangelio. ujú, Para mí eso fue un puente inmenso, porque digo, más allá de esas frases que Jaime escribe en 1971 y que Francisco escribe en los 2000, 40 años más tarde, sí. hay un nexo en la doctrina social. Don Jaime tampoco, por ejemplo, adhería a la teología de la liberación. Ujú, Ahora, tenía una concepción humanista claro. inmensa, inmensa. Entonces, todo lo que es digamos, el bien común, la justicia social, esto que hoy está tan cuestionado de ciertos lugares de hegemonía política, berretamente cuestionado, Ujú, lo tengo que decir sí. así. Este, digo, realmente Francisco y don Jaime han tenido núcleos de sentido muy comunes, que tienen que ver con el valor del trabajo, que tienen que ver con la centralidad de la persona humana, que tiene que ver con la centralidad de la familia y de los núcleos comunitarios. Entonces, que tiene que ver con la centralidad del pobre, y no de esto que se dice, el pobrerismo, no, 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 no. Ujú, Aquel que nos permite desde ese lugar poder entender la vida de una manera distinta a la manera de Jesús. Entonces, en ese sentido, la vinculación entre Francisco y don Jaime, casi que te diría, me está desafiando hoy a escribir algunas cosas poniendo esos puntos en común. ¿Cómo podrías definir lo que significó don Jaime, más allá de este paralelismo con Francisco, para, bueno, para todos, ¿no? Porque ha marcado claramente una época. De hecho, yo recuerdo una elección en la cual él se presenta para constituyente,
gana prácticamente sin hacer campaña, desmistifica con un partido pequeño, en aquel momento creo que era el Frente Grande que recién arrancaba o que estaba ahí, y le ganó a Correcto. todos con el solo hecho de presentarse. Eso habla de alguien que ha trascendido todo tipo de estructura, todo tipo de instancia de representación formal y que se ha ganado el corazón de todos los neuquinos sin lugar a dudas, ¿no? Eso para Jaime fue súper complejo. Él distinguía entre la política en mayúscula y en minúscula. Ujú. Hablaba de la política en minúscula como la política partidaria y él consideraba que como constituyente él tenía que presentarse por los valores de la República y de la nación. De Sí. hecho, frente al Pacto de Olivos, él al no abrirse renunció, para algunos Ujú. no fue bueno eso, pero él dio un gesto profético, claro, de que así no nos iba a ver ir bien como Argentina y de hecho eso pasó y sigue pasando. Entonces, en ese sentido, don Jaime para los políticos era un religioso y para Ujú. los religiosos era un político. Y eso te podría Ujú. decir lo mismo para Francisco. Eh, y en ese sentido, ellos entendían que jugar en ese campo de la política es en el campo de la política con mayúscula, de aquella que Ujú. atiende al bien común, al bien de la humanidad, al bien de la comunidad, y que de eso no se podían deshacer. Eh, Estamos en tiempo de Pascua. Sí. La lectura de la muerte de Jesús tiene muchas lecturas. A él lo matan porque la condena dice que él decía que era el rey de los judíos, Ujú. y es una condena política. Lo mata el poder político, avalado por un poder religioso Sí. y por una gente que también, un pueblo que no estaba en muchos sentidos acompañando esa reforma religiosa que él hizo. Jesús de Nazaret hace una reforma religiosa tremenda Ujú. en tres núcleos de una religión que son el dogma, la moral y la liturgia, digamos así. Él dice, miren, el Dios se llama papá, hay que llamarlo a Dios papá. En Sí. la moral, la manera de actuar es el amor y no la ley. Y en la liturgia ya no hay que ir al templo, sino que hay que adorar a Dios en verdad y en espíritu. Con lo Ujú. cual hizo una reforma tremenda, lógico que lo iban a matar. Entonces, hay una línea entre Jesús, Jaime y Bergoglio Francisco, que esa es la que la gente percibe aún en ese sentido, de núcleo de sentido, que dice, yo a este tipo me cae bien. Vos hoy escuchás cuando murió Juan Pablo II, Juan Pablo II tuvo un impacto tremendo, muchos años de pontificado, Sí. pero cuando renuncia Ratzinger, nadie se preocupa de Ujú. quién era Ratzinger, digamos así. Entonces, en ese punto hay un diferencial, ha hecho Francisco realmente una transformación y, y creo que por eso se lo va a valorar cada vez más en todo ese legado que ha dejado. Hernán, te agradezco, te agradecemos aquí con todo el equipo que nos hayas atendido estos minutos con nosotros aquí en la pantalla 24/7 en Otro Dato. Te mando un abrazo grande y bueno, ya conversaremos también sobre este libro, esta publicación con sabor a evangelio que estás bueno, sacando en estos días. Te mando un abrazo grande. Abrazo, muchas gracias y que tengan buena mañana. Gracias. Bueno, allí Hernán Ingelmo, bueno, un licenciado en teología conocido para todos los neuquinos, que ha estado muy cerca de don Jaime de Nevares y que nos ayudó y nos ayuda a entender el significado de lo que fue el papado de Francisco, también su partida, lo que puede pasar hacia adelante y cuáles son los desafíos de la Iglesia en el mundo de hoy. Esa fue la intención de la charla. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a nosotros. Nosotros nos vamos despidiendo, son casi las 10 de la noche. Les agradecemos como siempre que hayan estado allí del otro lado. Nos encontramos el jueves que viene a las 21 por 24/7, canal de noticias aquí en Otro Dato. Gracias.
Neuquén Informa. Noticias destacadas. La provincia del Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue, a través del gobernador Rolando Figueroa y la rectora Beatriz Gentile, firmaron un convenio que permitirá que la localidad de Chosmalal cuente con una sede de la Casa de Altos Estudios, beneficiando a toda la región Alto Neuquén. Poder concretar este paso para nosotros es muy, pero muy importante. La educación es fundamental para nosotros, la educación universitaria, y qué mejor de una universidad pública presente en una región que ha sido postergada durante años en muchos aspectos, también en la educación superior. Por supuesto que a nosotros, en esta búsqueda del equilibrio de desarrollo territorial, tener la universidad presente en el Alto Neuquén es un paso importantísimo. Más información en neuqueninforma.gov.ar.